Lo siento por ti, pero es hora de que sepas que nos han estado engañando a todos. Porque el auténtico Cthulhu no es esto, ni tampoco esto, ni mucho menos esto. Es algo extraordinariamente más complejo. Tanto que para que de verdad comprendas en toda su magnitud cuál sería su verdadera apariencia, es estrictamente necesario que estudiemos con detalle todas las características que se deducen del relato original de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, la llamada de Cthulhu. Y será solo cuando tengamos todas las cartas sobre la mesa que os presentaré con rigurosa veracidad cuál podría ser la imagen más fidedigna posible. ¿Coincidirá con la que vas a ir construyendo en tu imaginación a medida que avancemos en el estudio? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la verdadera apariencia de Cthulhu, al fin revelada. Prácticamente desde el principio, la imagen de Cthulhu ha estado marcada por una representación visual tan reiterada que ha terminado volviéndose incuestionable. Una criatura colosal de aspecto antropoide con una cabeza de pulpo, un rostro cubierto de tentáculos y unas alas membranosas semejantes a las de un murciélago o un dragón. Esto lo obtendríamos directamente de la cita que habla sobre el horror de arcilla. Representaba un monstruo de vaga forma antropoide, pero con una cabeza semejante a un pulpo. ¡Semejante! No olvidemos este detalle para después. Cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso de apariencia gomosa, garras prodigiosas en las patas traseras y delanteras y largas y estrechas alas detrás. Esta cosa parecía hincharse y contraerse en una especie de animación infernal. Tenía una corpulencia monstruosa y sin embargo era de contornos vagamente antropoides. Vagamente antropoides. Vagamente. Tampoco lo olvidéis, porque esto no es vagamente antropoide, es decir, con una forma que recordaría vagamente a un cuerpo humano. La cuestión es que esta imagen inicial, reforzada por incontables ilustraciones, figuras de merchandising y adaptaciones culturales, ha sido la que ha acabado moldeando nuestra percepción de tan archipopular primigenio inventado por la ominosa imaginación de Howard Phillips Lovecraft. Pero ¿y si esta representación no fuera más que un reflejo distorsionado de su verdadera naturaleza? ¿Y si, al igual que le ocurre al resto de personajes de nuestro gran maestro, hubiéramos estado todo este tiempo interpretando erróneamente lo que realmente es Cthulhu? Y más todavía, cuando nuestro amigo August Derleth ha metido sus manos hasta el fondo con su ciclo de Cthulhu. La primera pista sobre que bien podríamos estar equivocados, lo que en el actual argot popular viene a llamarse Red Flag, la encontraríamos en la siguiente cita expuesta por el navegante del buque mercante Emma, del que más tarde hablaremos con un poco más de detalle. La cosa no puede ser descrita, no hay lenguajes para tales abismos de locura y contradicción inmemorial, tales contradicciones de toda materia, fuerza y orden cósmico, una montaña que caminaba y se tambaleaba. Vale que si nos encontramos con una criatura que tiene el aspecto popular de Cthulhu tal y como lo conocemos hoy en día, nos causaría un espanto terrible. Eso nadie lo puede negar. Pero nunca diríamos, no puede ser descrita, o no hay lenguaje para tales abismos de locura, o que es una contradicción de toda fuerza, materia u orden cósmico. Cthulhu, tal y como lo conocemos, es perfectamente describible. Pero ahí no queda la cosa, sino que ese mismo marino también llegó a decir lo siguiente. El ser deforme y gelatinoso avanzó hacia ellos con movimientos que desafiaban toda lógica, como si su misma existencia fuese una aberración contra las leyes de la realidad. Es decir, que es un ser deforme y gelatinoso que avanza con movimientos ilógicos. Coincidiréis conmigo en que ninguno nos imaginaríamos a ese Cthulhu mamadísimo andando como un borracho. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y es que el punto de partida de la confusión sobre su apariencia se halla en un dibujo atribuido al propio Lovecraft, realizado como un obsequio para su joven amigo y discípulo Robert H. Barlow, quien fue una figura clave en la conservación de la obra Lovecraftiana tras la muerte del autor. Porque Robert H. Barlow, además de ser destinatario de esta ilustración, fue un personaje fascinante de la órbita del soñador de Providence. Prolífico escritor y estudioso de los mitos de Cthulhu, Barlow jugó un papel crucial en la preservación de manuscritos y cartas de nuestro gran maestro. De hecho, ya dedicamos todo un capítulo del Mitonauta a hablar sobre la tristísima historia de este joven aprendiz, el considerado como el mayor fan de Lovecraft de todos los tiempos, cuya carrera
y vida concluyó de una manera sumamente trágica. La cuestión es que tras la muerte de Lovecraft en 1937, Barlow asumió la responsabilidad de custodiar y difundir su legado literario, convirtiéndose en una de las figuras más importantes en la perpetuación de su obra, aunque también controvertida, como pudimos ver en el capítulo que antes os he mencionado, puesto que Barlow terminó peleándose en los juzgados con algunos de los miembros del círculo de Lovecraft. Y es que su relación con nuestro, y también suyo, gran maestro no solo fue de admiración, sino también de colaboración y, bueno, en su caso personal, digamos, de un afecto muy especial, que ya entenderéis a qué me refiero. Gracias a esto, su influencia en la conservación de la mitología Lovecraftiana sigue siendo fundamental a día de hoy para todos los estudiosos de la literatura. Así, el dibujo de la estatuilla de Cthulhu que Lovecraft le regaló no solo es un testimonio del aprecio que el propio autor le tenía, sino también una pieza más que se inscribe dentro del esfuerzo de Barlow por mantener viva la cosmogonía del horror cósmico. En esta ilustración se representa una figura que a simple vista justificaría la iconografía que hasta ahora hemos tenido de Cthulhu. Sin embargo, este dibujo no es la representación del propio Cthulhu, sino la del horror de arcilla, la estatuilla hallada en los pantanos de Luisiana. Es decir, que lo que estamos viendo no es la imagen del primigenio en su totalidad, sino una interpretación que un escultor desconocido intentó plasmar en una estatuilla a través de lo que le habían contado. Y si ya en la historia se nos sugiere que la escultura no es capaz de captar la realidad del horror que representa, ¿por qué nosotros habríamos de confiar en ella como una representación fidedigna? La primera muestra de esta sospecha la encontraríamos en las terribles pesadillas de las personas que han sido influenciadas por la figura de Cthulhu, como lo fue Henry Anthony Wilcox, el joven y excéntrico estudiante de arte que soñaba con el durmiente de Relief mientras habitaba el edificio Flor de Lis, que, como vimos en el capítulo del mitonauta en el que hablábamos sobre algunas ubicaciones reales usadas en los diferentes relatos de los mitos de Cthulhu, el edificio Flor de Lis es un inmueble real de la ciudad de Providence. La cuestión es que son las pesadillas de Wilcox las que nos afirman que su forma podría ser cambiante, que no estaría realmente definida, y no podréis negar la trascendencia que tendría esta cualidad, porque llega a leerse en el relato: habitaba una región de materia oscura y húmeda donde flotaba como una figura amorfa y burbujeante que nunca terminaba de tomar forma. Por eso, reducir a Cthulhu a una especie de calamar antropomórfico, en esencia, sería un intento de domesticar ese horror para hacerlo más digerible para nuestra limitada inteligencia. Por otro lado, Gustav Johansen, el segundo oficial del mercante noruego que se estampa contra el gran soñador en el clímax del relato, porque sí, es el gran soñador, no era una semilla estelar, menciona que la tenebrosidad era, de hecho, una cualidad positiva. Era como si el sol se hubiera ennegrecido. La palabra tenebrosidad no solo se refiere a la ausencia de luz, sino a la dificultad de percibir lo que se está contemplando. Este detalle es fundamental porque nos está diciendo que Cthulhu es capaz de alterar la percepción de la realidad que le rodea. O a lo mejor no es que la altere, sino que su figura provoca que elementos de la realidad ocultos a nuestros sentidos, por ejemplo por hallarse en dimensiones espaciales superiores, se nos manifiesten. Porque no podemos olvidar que R'lyeh, la ciudad hundida donde Cthulhu yace dormido, se describe como no euclidiana, es decir, que sus formas y estructuras desafían las reglas de la geometría tridimensional. Si el entorno mismo en el que habita Cthulhu es incomprensible para la mente humana, ¿cómo podemos asumir que su forma es algo que podría representarse con una estatuilla de rasgos reconocibles? Vais entendiendo la dificultad del asunto, ¿verdad? Y confirmaríamos que la verdadera naturaleza de Cthulhu trasciende nuestra capacidad de percibirla, escuchando a Lovecraft decir en sus cartas que Cthulhu no es ni completamente sólido, ni completamente líquido, ni completamente gaseoso. Una muestra de este hecho también la encontraríamos en los testimonios de Gustav Johansen, donde vino a decir: la criatura se deslizó grasientamente en el agua, que era una gelatinosa y espantosa inmensidad verde, y que el barco lo embistió de lleno, y la monstruosidad estalló con una burbuja de viscosidad, disolviéndose en el aire con una rapidez inhumana. Y de aquí obtendríamos otra característica más,
que es de un desagradable color verde. ¿Es que acaso no sugieren estas manifestaciones una naturaleza fluida y cambiante, mucho más allá de un ser antropomórfico y mamado como Conan? ¿No sería más propio asociarlo a una sustancia viscosa y amorfa? Y esto nos llevaría hasta otra interesante pregunta. ¿Habremos estado pensando en Cthulhu como un ser material cuando en realidad su existencia podría no estar sometida por las leyes de la materia? O al menos no de la materia tal y como nosotros la concebimos. Para entender esto tenemos que pensar en los diferentes estados de agregación de la materia, a saber, sólido, líquido y gaseoso. Aunque en la actualidad sabemos que existen dos estados más de la materia, dos que encontraríamos en los extremos opuestos del espectro. El condensado de Bose-Einstein en el nivel inferior, que es cuando los átomos carecen en la práctica totalidad de energía cinética, es decir, que gozan de una quietud límite que los deja a las puertas de la frontera del cero absoluto de temperatura, los 0 grados Kelvin. Este estado nos ha servido hasta ahora para detectar las ondas gravitacionales residuales que dejan dos agujeros negros al colisionar, casi nada. Y en el extremo superior encontraríamos el plasma, un estado de excitación atómica que en un principio no tendría límite, porque en condiciones de calor extremo los electrones de los átomos se desprenden formando un estado de la materia altamente energético que se encuentra, por ejemplo, en la superficie de las estrellas. Si Cthulhu estuviera compuesto de algo que conociéramos, podría tratarse a lo mejor de plasma, lo que explicaría la dificultad para describirlo con exactitud y la aparente inestabilidad de su forma. Porque si recordamos los testimonios de Johansen, Cthulhu llega a reventar como un globo y deshacerse en el aire. Sin embargo, el plasma no podría existir de manera estable en la Tierra, al menos no desde nuestro actual conocimiento científico. Así que o bien su materia es muy diferente a todo lo que conocemos, o Cthulhu bien podría tratarse de una entidad extradimensional, como otros seres que también forman parte del corpus de los mitos de Cthulhu, tanto dioses como seres inferiores. Por ejemplo, Yog-Sothoth, la llave y la puerta, los Yoigor, Daoloth, el que rasga los velos, las consciencias atemporales de la gran raza de Yith, Ulitlil, la raíz primordial, los vagabundos dimensionales o los perros de Tíndalos. Y es que debemos hacer hincapié en la naturaleza cambiante de R'lyeh y su incompatibilidad con la geometría euclidiana, lo que resulta en una manifestación de que la ciudad misma está atrapada en un estado interseccional con nuestra realidad. Y esto querría decir que si Cthulhu también gozara de alguna dimensión física por encima de la tercera, su cuerpo tal y como lo conocemos bien podría ser una proyección parcial de su naturaleza multidimensional en nuestro espacio tridimensional. Al igual que una sombra proyectada en una superficie bidimensional no puede reflejar toda la información del objeto tridimensional que la genera. La forma que percibimos de Cthulhu podría ser solo un fragmento incompleto de su existencia. Por eso otra de las características es que la forma de Cthulhu cambia en función del ángulo desde el que se esté contemplando, una cualidad muy propia de una criatura al menos tetradimensional. Y este concepto explicaría también otra de las propiedades comunes de esta deidad, el modo en el que su presencia afecta tan profundamente a todos los que lo observan, bien de manera directa como Johansen o indirecta como Wilcox. Si Cthulhu no es simplemente un monstruo físico, sino una entidad cuya existencia se extiende más allá del espacio-tiempo, su percepción por parte de la mente humana podría producir efectos de desorientación, locura e incomprensión absoluta. En este sentido, el verdadero horror de Cthulhu no radicaría solo en su apariencia, sino en la imposibilidad de concebir su totalidad. Si hemos estado equivocados durante todo este tiempo al asignar a Cthulhu un aspecto, es porque nuestra mente busca de manera desesperada redirigir el caos hacia lo comprensible. Las esculturas y representaciones artísticas que hemos hecho del primigenio son solo interpretaciones limitadas en forma de reflejos distorsionados de una realidad que no podemos abrazar en toda su magnitud.
Entonces, vale, olvidemos la imagen que tenemos de Cthulhu de peluches y camisetas. Si queremos acercarnos a una descripción lo más fiel posible, debemos imaginar algo deforme y gelatinoso, que su forma puede cambiar a voluntad, que puede alterar nuestra percepción de la realidad a su alrededor, que oscila entre estados de agregación de la materia posiblemente desconocidos, más allá del sólido, líquido o gaseoso, que es de un color verde enfermizo, que puede ser fluctuante, que se proyecta en nuestras tres dimensiones de manera parcial, que su tamaño puede no ser fijo, sino que se distorsiona en función del ángulo en el que se observe, que su contemplación provoca una crisis cognitiva en todos aquellos que tienen el infortunio de atisbar una fracción de su verdadero aspecto. Y por último, y lo más importante de todo, que Cthulhu no tiene por qué ser un monstruo tentacular. Recordad como os dije al principio que se leía semejante a un pulpo. El maldito hábito de pensar que todo lo Lovecraftiano tiene que tener tentáculos. Este es un error conceptual moderno que ha transformado la iconografía del horror cósmico en un patrón tristemente predecible. Porque la influencia del arte popular, los videojuegos, las películas y la cultura de masas ha creado un sesgo en nuestra percepción que nos invita a pensar que si una criatura tiene tentáculos es automáticamente Lovecraftiana. Y si no los tiene, nos cuesta reconocer su conexión con el horror cósmico. Pero Lovecraft nunca estableció el tentáculo como un sello de sus creaciones. Su horror era mucho más abstracto, más centrado en la sensación de lo inasible. Las pocas criaturas que tienen rasgos tentaculares en la historia no son la norma sino la excepción, y aun cuando Lovecraft describe aspectos de sus entidades, lo hace de manera ambigua, sugiriendo siempre más que estableciendo formas concretas. Por tanto, se vuelve manifiesto que Cthulhu ha sido víctima de una simplificación visual. Es más fácil concebirlo como un coloso antropomórfico con tentáculos que como una entidad cuya forma no se adhiere a las leyes de la física o de la biología. Nos aferramos a esta sencilla iconografía porque nos proporciona un asidero en la inmensidad de lo desconocido. Por eso, cuando tantas veces me preguntáis que qué relato de horror cósmico me gustaría ver en la gran pantalla, siempre os digo que ninguno, porque en el momento en el que lo indescriptible se manifiesta, el horror cósmico se desvanece. Lovecraft intentó transmitir con su filosofía cosmicista la idea de que la verdadera naturaleza del universo es ajena, indiferente y fundamentalmente incomprensible para la mente humana. Reducir a Cthulhu a una forma concreta, reconocible y sobre todo repetible hasta el cansancio, no solo es un intento de domesticar lo que debería permanecer indomable, sino que es una maniobra de marketing. O quizá, solo quizá, la verdadera razón por la que imaginamos a Cthulhu como una especie de pulpo con cuerpo antropomórfico y alas de dragón, es porque la alternativa más veraz es demasiado aterradora como para soportarla. Y entonces, ya con todas las cualidades sobre la mesa, las cuales hemos deducido rigurosamente del relato que le dio origen, ¿cuál sería entonces el verdadero aspecto del gran durmiente de R'lyeh? Pues sería algo mínimamente parecido a esto, una criatura deforme y gelatinosa, cuya figura puede cambiar a voluntad oscilando entre lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, de un color verde enfermizo que en ocasiones torna en amarillo bilioso, constituida por una suerte de materia inestable que resbala deshecha por la simple acción de la gravedad, y cuyo verdadero volumen se proyecta parcialmente en nuestras tres dimensiones, puesto que su auténtico tamaño se sumerge hacia las profundidades de los planos superiores. Cierto es que resulta ligeramente similar a lo plasmado en la estatuilla de arcilla de Luisiana y en el bajo relieve de Wilcox, pero no lo suficiente, pues nadie puede describir tal clase de horror con claridad. Es un espanto de cuyo rostro parecería brotar un hervidero de tentáculos, pero que no sería más que el torpe intento por nuestra parte de nombrar los abominables apéndices que penderían como racimos de maldad desde la parte baja de lo que ojalá fuera su rostro. Mis queridos hermanos, hete ahí el auténtico Cthulhu tal y como fue concebido por la fructífera imaginación de nuestro gran maestro Howard Philip Lovecraft. ¿Qué os parece? ¿Preferís la visión popular o esta alternativa más fidedigna? ¿Y qué habíais ido imaginando en vuestra cabeza a medida que os iba exponiendo cada detalle?
Dejadlo por favor en los comentarios, que estoy deseoso de conocerlo. Y es que no cabe duda de que Cthulhu despierta pasiones entre los enamorados del horror cósmico, aunque os reconozco que yo no formo parte de ese grupo. Pero ¿y si os digo que en realidad nuestro gran soñador podría estar en gran parte sobrevalorado? ¿Que no me creéis? Pues aquí tenemos una prueba de su poder enfrentándolo a otra de las deidades más celebérrimas de los mitos de Cthulhu, el infame Nyarlathotep, una criatura aparentemente mucho más insignificante que el ciclópeo Cthulhu. Porque ¿quién pensáis que podría ganar en esta épica batalla? A lo mejor os sorprendéis. Echadle un vistazo a este análisis y me contáis.